Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro segundo tema del curso de los Maestros de Jesús. Vamos a empezar con este tema muy bonito que es José y María, Maestros de Jesús. Lo hacemos con nuestra oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos entonces a este segundo tema, muy interesante en los preámbulos ahorita de la grabación, dando la bienvenida a los presentes, pues compartíamos la belleza, por así decirlo, ¿verdad?, del tema anterior, la historia como maestra de vida de Jesús, como esta historia de su pueblo, un pueblo en ocasiones oprimido, pocas veces en libertad, invitó a Jesús, él aprendió de la historia, a buscar la liberación de sus hermanos. Y pues obviamente como invitación a nosotros queda justamente la misma idea, buscar la liberación de también nuestros hermanos. El día de hoy vamos a ver otro par de maestros de Jesús, que son sus padres, José y María. Pero, pues antes de hablar de ellos, vamos a hablar un poquito de la condición sociocultural de tiempos de Jesús, para que podamos ver cuál era la línea que seguía justamente en la educación en aquellos tiempos. Sin embargo, no vamos a hablar de toda la educación del judío, sino de la educación en tanto competía a sus papás. Porque, como vamos a ver a continuación, en algún momento de la vida del judío, pues sus padres eran sus maestros. Ya después vendrán otros maestros, pero de momento están ellos. Para ello, entonces, vamos a iniciar. Dado el contenido de la presentación, vamos a ir siguiendo la lectura. En ocasiones, pues somos un poquito más de explicar todos los puntos, pero en este caso, como es algo más cultural, más propio, más concreto, vamos a ir siguiendo la lectura y después haremos o iremos haciendo comentarios sobre la misma. Muy bien, así pues la primera parte es las familias y la educación familiar en tiempos de Jesús. Esa es la primera parte. Para poder hablar de los papás de Jesús como maestros suyos, primero veamos el contexto general. Perfecto. ¿Cuál era este? Pues yo creo que podemos de entrada recordar tranquilamente el libro del Génesis. En el libro del Génesis, en el capítulo número 1, después de que Dios crea al ser humano, al hombre y a la mujer, recordamos que les dice, crezcan, multiplíquense. Y es una orden propiamente, no está diciendo si gustan, crezcan, si gustan, multiplíquense, no, es una orden. Si recordamos más adelante en el mismo libro de Génesis, esto pone nada más dos casos para que nos podamos entrar en la misma sintonía. Eh, si recordamos el capítulo 12, cuando llama a Abraham, Dios, también le dice que él tendrá una descendencia muy grande y esa descendencia es también sinónimo de bendición. Y bueno, así en toda la escritura, así es posible que se vea justamente la descendencia. Así pues, quiero que veamos esta parte. Tanto el Antiguo Testamento como la literatura judía de la antigüedad nos muestran que el hijo, o los hijos, claro, el hijo era absolutamente esencial para el judío. ¿Por qué? Porque era la garantía de que el pueblo elegido seguiría existiendo. Es evidente que una nación que no tiene descendencia está destinada a desaparecer. Era también el hijo, era el signo de la perenidad de la alianza. ¿Qué significa esto? Pues que, por así decirlo, un contrato es en vida de los que están firmando, pero si muere uno de los dos, el contrato se termina. La alianza entre Dios y el pueblo, pues por parte de Dios no hay ningún problema porque Dios siempre va a ser, pero el pueblo elegido podría desaparecer, y entonces la alianza terminaría. Por lo tanto, los hijos eran signo de que la alianza seguía en pie. Y por tanto, por lo mismo, eran los hijos la prueba de la bendición divina. Más allá de la bendición, muchas veces algunos lo decimos de la siguiente manera. Los hijos, además de una bendición, son una prueba de que Dios confía en nosotros. ¿Sí? Porque
como bien sabemos, los hijos no son un derecho de las personas, como muchos creen, sino que son un regalo de Dios. Algunas veces también se puede decir, son préstamo de Dios, si queremos verlo así, ¿no? Dios nos presta a los hijos, como solemos decir. No son para los papás, los hijos. Y bueno, hay casos, ¿verdad?, en los que pareciera que no hemos entendido eso y los papás quieren a fuerza ser dueños de los hijos. O por otro lado, los papás, y no se diga papás malos, no estoy diciendo que sean malas personas, solo hay equivocación, hay error de juicio nada más, pero algunos matrimonios muy buenos por fuerza quieren un hijo y hasta, digamos así, que eligen medios que no son acordes con, pues, con la conciencia cristiana, por así decirlo, ¿no? Que van en contra de lo que nuestra Madre Iglesia nos recuerda y nos enseña, de acuerdo con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues ahí está, ¿no? A veces nos equivocamos un poquito y buscamos tanto un hijo, queremos tanto un hijo, que se nos olvida que el hijo es, en primer lugar, un deseo y una obra de Dios. Así pues, por lo tanto, decíamos, los hijos son prueba de la bendición divina. Y fíjense cómo lo voy a decir de esta manera, ¿no? No son únicamente prueba de la fertilidad humana, no son prueba de la naturaleza reproductiva humana, no, son prueba de la bendición divina. Así lo leían los judíos, ¿eh? Y así también deberíamos nosotros de vez en cuando retomar ciertas partes. Por lo tanto, si nos vamos al otro extremo, que alguien no tuviera hijos era una verdadera maldición. Pero curiosamente, solo era responsable de esta maldición la mujer. Hasta hace poco tiempo, y es que uno dice, ¿cómo se les ocurre? No, a ver, vamos por parte, ¿no? Recordemos que no tenemos que juzgar otros tiempos con criterios de los tiempos actuales. Porque incluso en nuestro mismo país o nuestro mismo mundo, hasta hace unos 100 años, no sabíamos muchas cosas que hoy sabemos. El caso más ejemplar, pues es que luego decían que por la mujer, decían así, la mujer no, ¿por qué no puedes tener varones? Yo quiero un varoncito y tú no me das un varoncito, le decía el hombre a la mujer en la cultura cuestión machista, ¿no? Ya después nos enteramos de que quien traslada la información de si es varón o mujer, el hijo, pues es el papá, ¿verdad? Pero mientras tanto se le echaba la culpa a la mujer. Pues lo mismo, por así decirlo, la misma idea era que si veíamos en la antigüedad que las personas no tenían hijos, pues era por culpa de la mujer. Ustedes vean los textos bíblicos y van a ver que dicen fulanito y su mujer, pero su mujer era estéril. Y fulanito y su esposa, pero su esposa era estéril. Y fulanito y su esposa, pero era estéril. A veces se dice que los dos eran estériles, pero generalmente la que nunca falla, que no podía tener hijos, la que nunca falla en ese sentido, era que la mujer era estéril. Pues ya sabemos el día de hoy que no necesariamente, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta, pero así era visto en la antigüedad. Si no tenían hijos, era una maldición y era por culpa de la mujer. También paradigmas que se notan en los textos del Génesis, porque ¿quién tiene la culpa? La mujer. Eso obviamente no es una cuestión verdadera, sino que una forma en la cual ellos se expresaban. Quizá en otro momento tengamos tiempo de explicar por qué en el texto del Génesis a quien recae la primera responsabilidad es a la mujer, pero eso lo veremos en otro momento. Se trataba, por tanto, de tener el mayor número posible de hijos y se exaltaba mucho a las familias numerosas. Esto tiene también una razón muy práctica de ser, porque mientras más hijos tuvieran, más podían ayudar en la hacienda familiar, por así llamarle, más podían ser productivos para la familia. ¿Y eso en qué redundaba? En mayores ingresos. Y uno dice, eran materialistas. No, lo que pasa es que ellos creían que mientras más propiedades o posiciones tuvieras, pues más bendecido eras por Dios. Y algunos diremos, ¿y a poco no es así? No necesariamente, no necesariamente. Alguien me puede decir, entonces tener dinero es malo, tampoco necesariamente. Yo les podría decir que puede haber alguien que haya conseguido su dinero ilícitamente y entonces ahí ya diríamos que tener dinero, tener propiedades, no es para nada una bendición, es consecuencia de un acto equivocado, ¿verdad? Dirán, pero si yo obtuve mi dinero lícitamente, pero fíjate cómo entonces, y lo mismo, ¿no?
El acento no cae en la posesión, en la propiedad, sino en la forma en la que se ha conseguido. Así pues, no busquemos propiamente hacer mucho dinero, sino busquemos hacer un camino moralmente adecuado. Y si al realizar este camino moralmente adecuado tenemos ganancias, pues eso está dentro de la voluntad de Dios. No estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Para que quede claro, no, porque decíamos que muchos creían, pues, que la prosperidad económica era bendición de Dios. Pues no propiamente, no necesariamente, ¿no? Y repito, esto estaba aunado a esta idea de que, pues mientras más hijos, pues más bendición. Los hijos como personas y son una bendición, por supuesto, pero no son así como que, ahí tengo más hijos, ahí eres muy bendecido. Oye, es que fíjate que mi esposo y yo, mi esposa y yo, no podemos tener hijos. Algo habrán hecho, dicen por ahí, ¿verdad? Algo habrán hecho que pues no pueden tener hijos. No, ya esa idea ya quedó atrás. No le estamos juzgando mal en su momento, sino que juzgamos que actualmente esa forma de pensar no es la más adecuada. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos esa primera parte del contexto familiar. Continuamos con el mismo. Sobre el nacimiento de los pequeños y los ritos, rápidamente, ¿no? El niño solía nacer en casa con la ayuda de una partera. Hace pues un mes aproximadamente, poquito menos que celebramos la Navidad, pero un mes en el que estábamos recordando la cuestión de la Navidad, pues ahí recordábamos también cómo nació Jesús. Y pues obviamente que nació en su casa. No fue que dijeran, bueno, ya llegó el momento, a ver, José, María, agarre la maletita del niño, la mochila del niño y vámonos al hospital. No, en aquellos días los niños solían nacer en la casa con la ayuda de una partera. Hago un paréntesis, también así un poquito cultural nada más. Curiosamente, dentro de los evangelios apócrifos, no los evangelios canónicos. Evangelio canónico tenemos 4 evangelios que son llamados así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son canónicos porque están dentro de lo que podríamos llamar el marco doctrinal de nuestra fe. Y están dentro del marco doctrinal de nuestra fe porque la misma iglesia, no la jerarquía de la iglesia, sino la misma iglesia, cuando fueron escritos y conocidos, los aceptaron como tales. Los evangelios apócrifos no están necesariamente dentro del marco doctrinal de nuestra fe. De hecho, algunos son muy lejanos a lo que creemos, muy lejanos. Además de que son escritos mucho tiempo después. Algunos creen que tienen el mismo valor, pero no tienen el mismo valor ni histórico, ni teológico, ni nada por el estilo. Lo único que nos ayuda es que a veces dicen cosas que no están contrarias a nuestra fe y que podrían ayudarnos, no porque de ellos se saque la historia, sino porque ellos a veces cuentan cosas que ya estaban en la historia, pero que otros no se tomaron el tiempo de escribirlos. El clásico ejemplo es el nombre de los papás de la Virgen María. Santa Ana y San Joaquín. Nosotros sabíamos que se llamaban así, pero es en un evangelio apócrifo que viene, y bueno, ¿es contra nuestra fe? Para nada. ¿Algún otro documento cristiano válido, canónico, dice otros nombres? No, tampoco. Entonces, pues no tenemos algo así como muy en contra de esa información. Pero ¿por qué les hablo de los evangelios apócrifos? Porque hay un evangelio apócrifo que cuenta que por tratar de hablar de la virginidad de María, cuenta algo muy simpático, que es totalmente cultural. Cuenta que eh, cuando dio el tiempo del momento de llegar de dar a luz a María, San José fue a buscar a unas parteras, uno de los evangelios apócrifos, ¿no? Y entonces ya fue por ellas y regresó, si no me equivoco eran 2, y le dijo una partera a la otra, mira, llegamos pero ya nació el niño, entonces ya no hace falta. Pero de repente vi y dijo, oh, no puedo creerlo, dice, esta mujer sigue siendo virgen. Y entonces la otra no creyó y metió la mano para ver si realmente la Virgen María seguía siendo virgen, y notó que sí era virgen, pero por dudar su mano se había puesto, pues muerta, por así decirlo. Y entonces, cuenta el Evangelio, si no me equivoco en esa parte, es que tomó parte de la ropita del niño Jesús para tocar a la mano de la mujer de poca fe, y ya quedó curada su mano. Ese relato no es histórico ni nada por el estilo, no es parte, perdón, de nuestra conciencia de fe ni de nuestra doctrina de fe, pero es muy interesante ver cómo sugiere la idea de que José, para que María diera luz, fue a buscar
parteras, que es lo que se utilizaba en aquellos tiempos, ¿no? El niño solía nacer en casa con la ayuda de una partera. Muy bien. Se lavaba el recién nacido, se le frotaba con sal, fíjate. Uno puede decir, ¿pero por qué con sal? Bueno, sabemos que son o eran materiales que ellos tenían a la mano, que no tenían lo que tenemos el día de nosotros, y eran materiales con los cuales ellos diariamente, pues, hacia adelante caminaban, ¿no? Era con los que ellos salían adelante. Se le frotaba con sal y se le envolvía en pañales, ¿no? Esa frase que viene en los evangelios y que decíamos en otro curso, ¿verdad? Que pueden buscar en el canal. Decíamos otro curso que cuando Jesús nace, es envuelto en pañales y que es una afirmación literal, es decir, realmente fue envuelto en pañales, pero también significa algo un poquito más teológico, que es el cuidado que los padres tienen con el hijo y por extensión el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Bueno, se vuelve pañales. Luego el padre o la madre le ponía nombre y hay un dato interesante en esta fuente que consulté que dice que antes del Nuevo Testamento no se encuentra, vaya, que se aguardara hasta el octavo día para el nombre, ¿no? Sino que podría ser de inmediato. Así que, vaya, ahí va. Y después de que nacía el pequeño, la madre le daba el pecho durante varios meses, a veces hasta los 2 o los 3 años de edad. Fíjese qué interesante, ¿no? Y es actualmente, pues, algunos ya saben que desde el principio la madre, pues, por diversas cuestiones no puede darle pecho a su hijo y entonces se recurre a la famosa fórmula y pues ya desde muy temprana edad los niños ya se alimentan no de la no de la leche materna, sino de materiales distintos. Pero en tiempos de Jesús no había dichas fórmulas ni nada por el estilo, entonces hasta los 2 o 3 años de edad los pequeños se alimentaban de la leche materna. Fíjense nada más qué interesante, ¿verdad? En la misma línea, dice, a los 8 días de nacidos, eso sí, lo del nombre no, pero eso sí, el niño varón era circuncidado. Los hebreos le deben ciertamente este rito de iniciación a los antiguos semitas cuando se instalaron en Canaán. Ahora te explico, leo la parte que viene y les explico esta parte. Pero fue durante el destierro en Babilonia, al no tener ya otros medios para afirmar su propio carácter, cuando la circuncisión adquirió toda su importancia y se convirtió en signo de pertenencia a Dios y a su pueblo. La practicaba el padre o un especialista en la propia casa también. Repito, pues es que hospitales como los entendemos el día de hoy, pues no había, ¿no? Todo era en otro ambiente. Bueno, ¿qué es esto de la circuncisión, no? Ya sabemos cuando se hace un corte en el prepucio. Bueno, pero dice aquí lo importante, los hebreos le deben ciertamente este rito de iniciación a los antiguos semitas. Los semitas son los pueblos antepasados, de hecho, de los mismos judíos. En toda la región del cercano oriente había un grupo de semitas que era de los que descienden justamente los judíos. Su nombre, de acuerdo con la escritura, se debe a Sem, el hijo de Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, padre de los semitas, en el relato de Noé, Sem recibe la bendición de su padre. Cam, que fue el que obró mal y que si alguien quiere ver cuál fue su terrible pecado, puede ver también en este mismo canal, ¿verdad? Tenemos un curso del el terrible pecado de Cam, cuál habrá sido, y obtuvo una maldición. Pero Cam es el antepasado de los cananeos. Entonces, y Jafet, pues es los demás pueblos, en particular, pues por ahí los filisteos también, ¿no? Pero otros pueblos que no le hicieron la guerra a los judíos, que más bien fueron como sus, pues, compañeros también, ¿no? Pero, vaya, cuando los hebreos se instalaron en Canaán, en la tierra prometida, vaya, ahí este rito de la circuncisión lo aprendieron y lo hicieron suyo. Entonces, pues ahí era un rito iniciático, es decir, un rito con el cual se introducía en cierta creencia, en este caso, por la creencia de los judíos. Y era como un rito más, ¿no? Pero recordemos que en el siglo VI antes de Cristo, los judíos fueron desterrados y como ya hemos dicho en otros momentos, incluso lo mencionamos un poquito la semana pasada en el video número 1, pues al ser desterrados perdieron aquello que les daba cohesión e identidad, a saber, siempre lo decimos, a saber, el templo, el rey y la tierra, pero perdieron más cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando se van al destierro, necesitan rehacer su identidad o
proponer otros datos que les ayudaran a ellos a saber quiénes eran. Uno de ellos, uno de estos signos grandísimos fue la Sagrada Escritura. De ahí es donde surge el valor tan importante para la Biblia de los judíos, por supuesto, no la Biblia que tenemos el día de hoy nosotros, la Biblia judía. Y después otro rito u otro dato, otro signo fue justamente la circuncisión, que ya después del destierro ya se practicaba ya más ritualmente, justamente para que fuera parte de este carácter aprendido y continuado desde el destierro en Babilonia. Bueno, y dice aquí propiamente la practicaba el padre o acaso un especialista en la propia casa. Perfecto. Seguimos. Ahora sí entramos a la parte de la educación. Recordemos que estamos en este curso de los maestros de Jesús, pero para entender a los maestros de Jesús hay que ver quiénes eran los maestros de los tiempos de Jesús también. Y hablemos entonces de la educación. Solamente vamos a hablar de la educación de los niños, porque de hecho el tema del día de hoy concluye cuando se da el salto de la casa paterna a la institución escuela, por así llamarle, ¿no? Ahí es donde ya encontraremos, primero Dios para otro video, otros maestros de Jesús. Actualmente solamente queremos hablar de los papás de Jesús como sus maestros, por eso es que vamos a hablar de la educación de los niños solamente en el ámbito familiar. Bueno, la educación. La familia quiere al niño, pues ya sabemos que es una bendición y todo esto, pero no lo mima, no lo mima. Al contrario, todos los textos hablan de una educación enérgica para enderezar a un retoño incapaz de sabiduría y de respeto a la ley. Están convencidos de que esa sabiduría entra mejor con la ayuda de la vara. No se emocionen, que digan, ya lo sabía, entonces sí puedo educar a mi hijo así. No, a ver, ahorita sí nos conviene pensar así, ¿verdad? O al contrario, no se enojen, no digan, pero es que eso atenta contra los derechos humanos del niño y no sé. A ver, vamos por partes. Recordemos que estamos en otra cultura. Recordemos que lo que hoy afirmamos, no nacimos afirmándolo, sino que lo conocimos. Y lo que conocemos muchas veces es recién descubierto, porque todavía hasta el siglo pasado había ciertas teorías psicopedagógicas que nos decían cómo educar a los niños, pero del siglo pasado para acá ha habido no sé cuántas teorías psicopedagógicas que intentan decirnos cuál es la mejor forma de educar a los niños. Pues si al día de hoy tenemos este vaivén, pues tenemos que entender que también en la antigüedad ellos creían algo, ¿no? Si está bien o está mal, mejor dicho, si estaba bien o estaba mal, ya es diferente, pero para ellos era lo correcto, era parte de su moral. Así que no podemos nosotros juzgar como algo totalmente equivocado, sino que bueno, sabemos que de acuerdo con la ética podríamos decir que estaban mal, pero moralmente hablando estaban en toda su cultura, ¿no? Así pues, ellos educaban de esta manera a los pequeños, repito, de una manera rígida, rígida. En los primeros años es la madre la que cuida al niño, a los dos, por supuesto, tanto al niño como a la niña, pero a los 4 años la situación cambia. Según el sexo, la hija se queda con la madre, perdón, y el padre cuida del hijo. Nuevamente, perdón. Para el hijo, vaya, y para aquella, para la hija, es entonces cuando comienza el aprendizaje del oficio, el de cocinera, mujer de hogar, futura esposa, para la niña, y generalmente, no siempre, pero generalmente, el oficio del padre para el niño. Fíjense nada más, cómo la niña no tenía propiamente aspiraciones, ¿no? Profesionales, me refiero. La niña sabíamos que pequeña era propiedad del padre, grande era propiedad del esposo. Entonces, no había para ella mayor pues deseo, mayor anhelo, no había como que una aspiración, sino ser nada más la mejor esposa, la mejor hija. Por eso es que se le educaba en esa línea. Pero el hijo, él sí podía de alguna manera aprender algún oficio. Dice ahí generalmente del padre. Perdón, en los evangelios se nos dice que Jesús fue, primero San Marcos, que fue el primer evangelista en escribir, le llama, dice así, en la famosa pregunta cuando llega a su patria, a su tierra, le dicen, ¿qué no es este el carpintero? Pero Mateo dice la pregunta de otra manera, dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Y entonces nosotros de ahí hemos dicho la afirmación usual, ¿no?
que Jesús era carpintero y que su padre también fue carpintero. ¿Esto es posible? Totalmente, totalmente. Otro día hablaremos de eso, pero me refiero totalmente en el sentido de que si el padre de Jesús era carpintero, ¿el hijo también tenía que serlo? Sí, porque muchas veces los hijos, sobre todo de las familias pobres o medianamente pobres, tampoco me refiero a la pobreza de mendicidad, sino a la pobreza simplemente de la clase baja o clase incluso media, pues el hijo aprendía el oficio del papá. Pero a veces envían al hijo a que aprenda el oficio en casa de otro, algún vecino, algún conocido, o venden a la hija también como esclava. Se daba, ¿no? Repito, pues no es que estuviera éticamente bien, pero pues lo hacían. Pero para ello hay que esperar a los 6 años. Quiero que vean la afirmación con la que va a empezar la siguiente diapositiva porque es una afirmación bien interesante. Después de los 6 años, el padre no está obligado jurídicamente a alimentar a sus hijos. Están ya en situación de solucionarlo por sí mismos. Esto, por una parte, dirá uno, pero ¿cómo crees que a los 6 años mi hijo ya va a ser autosuficiente? Nosotros hemos hecho o nosotros hacemos que nuestros hijos sean autosuficientes a la edad que nosotros vamos diciendo. Por ejemplo, está la broma por ahí de que dicen algunos de que hay gente de 30, 40 años viviendo en la casa paterna, ¿no? Y que 30, 40 años y que la mamá le sigue preparando la comida y que sigue siendo ¿cómo se dice? Pues mantenido, por así decirlo y demás, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que sí, pero veamos, por ejemplo, en el ambiente rural, si alguien tiene idea del ambiente rural, los niños pequeños, desde muy niños, se van con sus papás a trabajar. Si van al campo, por ejemplo, los niños chiquitos ya están ahí, a lo mejor que cortando el café, cortando las mazorcas del maíz y todo esto, y ahí andan trabajando, y son niños chiquititos, ¿no? Que luego uno que va de la ciudad, por así decirlo, se pone a pensar y dice, este niño debería estar en la escuela. Pues en tu cultura debería estar en la escuela, porque en tu cultura el niño trabaja hasta que, si bien nos va, hasta que sales de la universidad. Si no, dicen por ahí, si no fue bueno para los estudios, cuando sale de la secundaria o de la prepa todavía, ¿no? Que ahí dicen, no, pues nada más tienen hasta la prepa, nada más tienen hasta la secundaria. Pero ya hablamos de 14, 15 años o más. Pero a los 6 años, pues miren, basta que veamos una camioneta de las que venden frutas, por ejemplo, que luego ahí vienen los niños también y atendiendo. Aquí cerca de casa, ahí pusieron a unas cuantas cuadras una, una tienda una verdulería, vaya. Es que venden muchas cosas, pero sobre todo venden verduras, por eso digo que es una verdulería, aunque venden de más. Y pues los dueños se nota que son de fuera, ¿no? Entonces, traen a sus hijos chicos y los hijos, luego yo voy a la tienda y los encuentro jugando con sus carritos, porque son pequeños, vaya, ahí en el suelo de la tienda y todo esto. Pero a veces, cuando no hay nadie, ellos atienden y están bien chiquitos, ¿no? Entonces uno diría, ¿cómo es posible? Pues sí, porque sus papás tienen también otras ideas. Entonces, no, yo no juzgo para nada lo que ellos piensan, sino que son formas en las cuales se llevan adelante a los niños. Pues aquí, fíjense nada más, todo esto por la afirmación que decíamos, que a los 6 años el padre ya no podía ser demandado, por así decirlo, ¿verdad? Pidiéndole que alimentara a su hijo porque ellos ya sabían entonces un oficio, por así decirlo, claro. Bueno, pero la educación no se refiere solo al aprendizaje de un oficio. Aquí viene lo importante, sino que consiste sobre todo en enseñar la Torá a los niños. ¿Qué es la Torá? La Torá son para nosotros los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le llamamos el Pentateuco. Torá generalmente se traduce como ley, y está muy bien, pero también puede traducirse como enseñanza, y aquí se entiende mucho mejor. La Torá es una fuente de enseñanza. Esta es la ley, ahí vienen sí las leyes que dio Dios a Moisés, o Dios al pueblo a través de Moisés, pero es también, insisto, una enseñanza. Entonces, fíjate nada más que interesante, a los niños no solamente un oficio, sino también la fe. También en esto, fíjate todo, son los padres los encargados, pero hay una gran diferencia entre los chicos y las chicas. Las chicas, tienen que saberse, como es lógico,
todos los mandamientos negativos, los que dicen no harás, no harás, no esto, no lo otro, y los que se refieren a su condición, que son de propiedad de otros, ¿no? Pero fuera de eso, cuanto menos se les enseñe, mejor. Creían entonces que las mujeres no tenían por qué saber nada de la ley. El hijo, por el contrario, tiene que saber lo más posible a fin de conocer mejor la ley y ser capaz de interpretarla. Ahí es la gran diferencia entonces, ¿no? Y vean cómo el papel de los padres en la formación de los hijos es muy importante. Pero como muchos padres no pueden educarle por sí mismos, aquí viene el asunto, se inventa la escuela a donde van solo los niños, mientras que las niñas adquirían cierta formación gracias, sobre todo, a los comentarios del oficio sinagogal. Explico esto en un momentito más. Según la tradición judía, fue solo en el año 63 después de Cristo cuando el sumo sacerdote decidió crear en todas las aldeas una escuela gratuita para todos los niños a partir de los 6 o 7 años, pero algunos hacen remontar esta institución de la enseñanza pública al año 130 a.C., aunque solo fuera para preparar a los lectores de la sinagoga. A ver, explicamos esto. ¿Qué es la sinagoga? Son lugares dedicados a la escucha y reflexión de la palabra. En el templo de Jerusalén, además de la cuestión de la palabra, también se daba la cuestión, bueno, sabemos que estaba allí de entrada el santo de los santos, el santísimo, que después se extravió, ¿verdad? Y todo esto, pero en el templo más bien era para los sacrificios, para el culto ya general, para el culto de las grandes fiestas y todo esto, para eso era el templo, estaba allí en Jerusalén, insisto, ¿no? Pero en las aldeas había sinagogas. Esas sinagogas estaban así orientadas justamente hacia el templo de Jerusalén y en esas sinagogas lo que se hacía era, repito, leer, escuchar, reflexionar la palabra de Dios. Bueno, como se reflexionaba, allí se daba una cierta explicación y por tanto allí es donde las mujeres escuchaban la palabra de Dios, no como una educación formal, sino como una educación informal, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero junto a las sinagogas, que por cierto las sinagogas no eran necesariamente templos construidos ex profeso, lugares construidos ex profeso, sino que a veces eran cuartos de una casa que el dueño de la casa decía, bueno, pues yo tengo este cuartito, pues aquí háganlo para hacer una sinagoga. Y junto a las sinagogas entonces a veces se ponían ciertas escuelitas. Pero como es aquí, mira, después de ¿cómo se llama? La primera parte del primer siglo después de Cristo, se crea algo así como una escuelita más en forma. Y dicen, bueno, podemos creer que en el 63 después de Cristo había ese tipo de escuelitas, ya un poquito más en forma, ¿no? Pero ya había antes escuelitas, y dirán algunos, bueno, es que depende de lo que entiendes por escuelita. ¿Por qué? Porque si lo ves como un lugar de reunión para enseñarles algo, sí, sí había, pero solo se les enseñaba a leer a los lectores que iban a pasar a la sinagoga, no otras cosas, no tanto en forma. Ah, bueno, pues es que si era tan en forma, entonces no había escuelas antes de Jesús en ese sentido, ¿no? Pero si las había, eran este tipo de, repito, saloncitos muy pequeños, y era muy interesante porque lo importante era la palabra de Dios. Quiero ir cerrando esta parte diciendo lo siguiente. Miren, en primer lugar, eh, la palabra de Dios para ellos les servía mucho para educarlos en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la palabra de Dios, cuando les hablaba de las guerras, pues ya saben ustedes que se hablaba de las guerras en tal lugar y en tal otro lugar, y de repente el país vecino de tal, siendo el rey, todo esto. Entonces ellos usaban la palabra de Dios para enseñarles historia, geografía, mediante este tipo de cosas, ¿no? Les enseñaban también matemáticas, mediante astronomía, incluso también mediante los días, las cosas, todo eso les enseñaban mediante la palabra de Dios. Era para ellos la fuente eran sus manuales, sus libros de texto, vaya, la palabra de Dios. Esto viene también a decirnos algo muy interesante, que creo yo que, aparte de lo que estoy diciendo, por supuesto, que creo yo que tendríamos que retomar. Y con esto voy a dejar abierto el siguiente video, más bien para el siguiente tema del siguiente video, para que lo entendamos. Usualmente, cuando a mí, ya volviendo al día de hoy, a mí me invitan a veces a dar
temas con papás y padrinos de los sacramentos de iniciación cristiana generalmente, ¿no? Es decir, bautismo, confirmación y comunión. Y suelo, cuando voy a un lugar al que no he estado antes, suelo decirles o hacerles una pregunta muy interesante, porque están los papás y padrinos y están por allí las catequistas, los catequistas de esos niños, ¿no? Y entonces me hago el desentendido y les digo, oigan, ¿vinieron catequistas? ¿Han visto a los catequistas, a las catequistas? Y entonces los papás y padrinos empiezan a voltear y buscar a los catequistas, ¿no? Y les digo, a ver, levanten la mano quiénes son catequistas. Y pues ya nada más por ahí 2 o 3 hermanos, hermanas, levantan su manita, ¿no? Siempre están parados porque los papás están sentaditos y los catequistas siempre parados ahí a los lados porque tienen que estar viendo la reunión de papás y padrinos. Y 3 o 4, 2 o 3 por ahí levantan la mano. Y les digo, desde ahí estamos mal. Y algunos creen que voy a decir que porque son muy pocos catequistas. Y les digo, no, estamos mal porque cuando yo les digo, levante su mano, los catequistas, catequista significa maestro, los formador, los catequistas de estos niños deberían levantar la mano todos, porque tanto papás como padrinos también son los papás o serán los padrinos catequistas, maestros de los niños. Que no olviden, les digo, no olviden ustedes papás, que si alguien es el primer catequista de los niños, son ustedes. Los papás son los primeros catequistas de los niños, los primeros que les tienen que enseñar tanto de la vida como de la fe. En el pueblo de Israel así era. Y esto me recuerda una frase muy bonita que dice así. Ya ven que ustedes han escuchado que dicen así. La escuela es como mi segundo hogar. Una frase muy bonita. La escuela es como mi segundo hogar. Y decía alguien, para que la escuela sea como tu segundo hogar, tu hogar tiene que ser tu primera escuela. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se pierdan el próximo video, estamos pendientes.